La séptima edición del Salón Atlántico de la Logística y el Transporte, que se inició el 1 de octubre, ha finalizado con un foro sobre la futura estrategia de conectividad de Canarias, organizado por el Grupo de Comunicación El Día, en el que participaron el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, y el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Jorge Marichal, actuando como moderador el director de contenidos del Grupo de Comunicación El Día, José Moreno. Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este foro. En nombre del Grupo de Comunicación El Día, de su presidenta Mercedes Rodríguez, sean bienvenidos. Es un foro de debate lo que vamos a celebrar esta mañana. Foro de debate y divulgación que con la colaboración del Salón Atlántico de Logística y Transporte organiza el Grupo de Comunicación El Día y que con el título de La futura estrategia de conectividad de Canarias va a tratar de analizar cómo nos estamos preparando y de qué manera las instituciones y las organizaciones sociales trabajan en la consecución de un objetivo común, que Canarias en su conjunto estén planificando la presencia en un mundo que cada vez es más global. Por tanto, en este foro de hoy asistiremos a la visión que tanto el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Asociación de Hoteleros de Tenerife tienen de cómo acometer este reto para que las islas sigan adelante con una planificación en la que la conectividad esté vinculada a otros parámetros como sostenibilidad, defensa del medio ambiente, calidad de vida o fácil acceso a las redes de transporte, tanto de mercancías como de viajeros. Este asunto ha sido ampliamente debatido a lo largo del tiempo y en el Grupo de Comunicación El Día ha sido motivo de preocupación. De ahí secciones como la del Puerto es lo primero, a la defensa de una red viaria acorde con los tiempos y las necesidades de esta isla en particular y de Canarias en general. Hemos de reconocer que se ha mejorado en lo de tener más frecuencias y más competencias, por ejemplo, en el tráfico aéreo. Pero todavía nos queda mucho por hacer y sobre todo por negociar, porque en este tipo de acciones nadie se gobierna solo, sino que hay que hacerlo en confluencia con otros agentes y con otros sectores. Y en esto trabajó mucho Adán Martín, presidente que fue del Cabildo Insular de Tenerife y del Gobierno de Canarias, que usaba este tipo de palabras como la conectividad y de la estrategia para enredarnos a todos en este debate y para que la práctica estuviera por encima de la teoría. Fue el que más habló e hizo en este tema y quizás por eso hoy también le vamos a rendir homenaje cuando se cumple el aniversario de su fallecimiento al final de este acto con la entrega del premio que lleva su nombre y del que se encargará de anunciarlo el presidente del Clúster Canario de Transporte y la Logística. Hoy en día la conectividad está vinculada a aspectos económicos fundamentalmente y de un tiempo a esta parte está enlazada con la palabra subvención y por tanto está vinculado a los presupuestos generales del Estado. Pero también la conectividad es un argumento muy sólido si queremos hablar de competitividad y de supervivencia económica en un futuro en el que desplazarse o comercializar estará ligado a rutas, a frecuencias y a diversidad. Por tanto, es el tiempo de abrir el debate y a invitar a que suban a este escenario los ponentes, que van a ser los protagonistas de todas estas ideas que todavía están en abstracto. Pablo Rodríguez como vicepresidente del Gobierno de Canarias. Consejero de Obras Públicas y Transportes. Carlos Alonso como presidente del Cabildo Insular de Tenerife y Jorge Marichal como presidente de Azotel. Le invito a que inicie este tipo de comparecencia el presidente de Azotel, Jorge Marichal. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, señor Moreno. Muchas gracias al Día por contar con Azotel para estar aquí debatiendo un tema tan importante y tan trascendente para nosotros como es la conectividad. Y bueno, me han pedido que brevemente pues soslaye algunos aspectos que creamos importantes en este tema de la actividad, sobre todo la conectividad aérea con respecto a Canarias. Primero, como bien decía el señor Moreno, no todo es malo. Se ha mejorado bastante en cuanto a rutas, en cuanto también a esos precios. Eso conlleva un esfuerzo, todos lo sabemos, a través de esas bonificaciones por parte de los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, eso nos ha ayudado
a que el mix de clientes pues haya cambiado, y desde el punto de vista hotelero, desde el punto de vista turístico, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero muy en cuenta en la doble vertiente. El hecho de que sigamos dependiendo de la turoperación es un hecho claro, todo el mundo lo tenemos claro, que hay grandes turoperadores que siguen moviendo ingentes volúmenes de turistas hacia Canarias, y que en eso estamos ahora un poco menos presos que antes, ¿no? El mix antes pues estábamos hablando prácticamente de un 80-20, ahora podemos decir que estamos en manos de la turoperación en torno a un 61-62%. Esto es bueno, pero es bueno si se sigue con el nivel de conectividad a los precios razonables y en un nivel de competencia razonable en el mercado, porque si no corremos el riesgo de que esos turoperadores que han abandonado ese 20% de cuota y la han llevado a otro sitio, si desaparece esa rotación que hemos conseguido, esos turoperadores quizás no vuelvan a recuperar esa cuota y nos quedaremos con ese 20% de clientes que hayamos perdido. Por lo tanto, está muy bien, pero cuidado, tenemos que seguir controlando esto para que las cosas no cambien. Esa es una de las primeras ideas que quería lanzar. Después fue otra que quería comentar sobre el año, y creo que es el momento de volverlo a comentar ahora, porque parece que las cosas se repiten. En el año 2013, desde Asotel, salió la idea de algunos compañeros del comité ejecutivo del por qué nosotros siempre tenemos que depender de los demás, a que nos traigan la gente aquí. O sea, vivimos de una cosa que son los turistas, el turismo, los hoteles, todos directa o indirectamente dependemos prácticamente de eso. Y en aquel momento donde se veía como una pequeña crisis, que la cosa no iba muy bien, que empezaban los datos a flojear, aunque luego vino todo el episodio de la primavera árabe, los temas geopolíticos a nivel internacional y mejoró muchísimo, pues pensamos el por qué siempre nos resignamos nosotros a esperar a ver quién viene por el aeropuerto, a ver quién es el que nos trae a la gente aquí, y nosotros una vez que estén aquí ya sí nos ocupamos, ¿no? Les alquilamos los coches, les alquilamos las habitaciones de hotel, les damos de comer, los sacamos de excursión, eso sí. Pero ¿y si nos falla algún día la cadena, qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando unos a los otros? En aquel momento entendimos que era una oportunidad, sobre todo cuando vimos que luego la cosa empezaba a mejorar, que se empezaban a generar de nuevo retornos en la actividad hotelera, sobre todo en la actividad turística, y que creíamos que en la sociedad canaria debería de existir ese caldo de cultivo que nos sea ser valientes a la hora de dar el paso a ir a buscar a los clientes nosotros, que no tenemos por qué ser en eso pesimistas, creo que tenemos que ser valientes, porque cuando lleguen las cosas mal dadas, que la economía todos sabemos cómo funciona, nos harán falta esos turistas. Y yo creo que la competencia siempre será buena y la integración vertical del negocio también es buena. De hecho, los turoperadores la están haciendo. Es buena noticia que los turoperadores inviertan y compren hoteles en Canarias, pero es mala noticia que también eso se esté produciendo de una manera vertical y que nosotros nos estemos, en vez de haciendo lo mismo, lo que hagamos es venderle los hoteles a los turoperadores. Eso creo que a medio y largo plazo no es una de las mejores soluciones que podamos tener como destino turístico. Por lo tanto, creo que en aquel momento, luego vino la bonanza, todo el mundo empezó a dedicarse a gestionar su periodo de pequeña gloria, ¿no? Que todos sabemos que ha sido así, hay que reconocerlo, que hemos tenido unas buenas épocas que han servido para mitigar el sufrimiento anterior y para generar recursos nuevos que se han invertido en el sector. Pero entendimos que era ahí el momento de dar el paso. Se generaban recursos, había inversión, estuvimos hablando con el propio Cabildo, que también de esas conversaciones seguramente tendrán todavía la memoria muy fresca. Y lamentablemente, y tengo que decirlo, fuimos unos cobardes, ¿no? Y hablo fuimos y digo yo el primero, porque no conseguimos levantar aquella operativa. Eso es un tema que está en la mesa, que seguirá en la mesa, y qué lástima que tenga que venir un buen chaparrón y que nos tengan que caer una piedra encima de la cabeza para que nos demos cuenta que va a ser la única forma de controlar todo lo que vamos a hablar hoy, hasta el tema de la bonificación. Y por último, quería comentar, sobre todo que ya hablaremos quizás más tarde, por eso muy rápidamente, el tema de las bonificaciones. Y muy brevemente, porque sé que estamos mal de tiempo, tengo aquí, es más largo, pero bueno, muy brevemente, que los canarios tenemos derecho a viajar a un precio razonable a la península. Eso lo tenemos claro y los hoteleros lo decimos y eso es así. Pero los peninsulares también tienen derecho a viajar a un precio razonable a Canarias, ¿vale? Porque creemos que también tiene que ser así y sobre todo porque en Tenerife tenemos 1 millón de peninsulares todos los años que vienen a nuestros hoteles. Eso genera economía. Cuidado, no nos vaya la bonificación a generar un problema mayor pagando los canarios lo mismo por los billetes, que es lo que va a pasar si no se hace nada. Por eso Asotel, hace 4 o 5 meses, cuando salió esto de la bonificación, exigió que las administraciones públicas conformasen
llámenlo como quieran, mesa, observatorio, comité, lo que les dé la gana. Hay que crear esto, hay que controlar la situación de la conectividad en cuanto a volumen de rotación y precio, y hay que tomar medidas cuando las desviaciones sean lo suficientemente importantes para desvirtuar un mercado que ya, de hecho, cuando hay una subvención ya está desvirtuado. Y esa es la preocupación que tenemos, que podemos ser más noveleros yendo a la península a comer cochinillo a Segovia, pero cuidado que el de Segovia no va a poder venir aquí de vacaciones. Y eso es un tema que hay que poner sobre la mesa y ser realista. El derecho nuestro termina donde empieza también el derecho de los demás. Y cuidado con eso, que aquí vivimos de lo que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Marichal, presidente de Azotel. Lo mismo, vamos a intentar que seamos un poco más breves, más concisos, para que luego haya posibilidad de debate. Vamos con el presidente del Cabildo, don Carlos Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Pepe. Gracias también al Grupo El Día por darnos la oportunidad de hablar de este tema, no solo a través del micrófono, sino también un debate como el que creo que vamos a tener a continuación. Yo un poco para plantear el escenario, voy a referirme a tres cosas muy simples que creo que van a tener una incidencia importante en el ámbito de la movilidad. El primero de ellos tiene que ver con el incremento de la población. En Tenerife, durante los últimos 15 años, la población ha aumentado en 200.000 habitantes. Incluso durante el periodo de crisis, el saldo migratorio, porque el incremento poblacional de la isla está vinculado casi en exclusiva a un saldo migratorio positivo, se sitúa incluso en el periodo de crisis en 50.000 personas. Lo que señala, bueno, pues quizá también la historia de un éxito, porque somos un territorio atractivo para la implantación de otros ciudadanos que vienen a la isla a vivir, a trabajar y a vivir. Hoy sale la predicción que tiene el INE del incremento de la población española para los próximos 15 años, y otorga a Canarias un crecimiento que sitúa el incremento de la población en 375.000 habitantes más en Canarias. Nos situaríamos casi en los 2,5 millones. Si solo aplicáramos de ese crecimiento a Tenerife el 40%, que es aproximadamente nuestro peso poblacional, aunque la tasa de crecimiento de la población en Tenerife en estos últimos 15 años ha triplicado la de Gran Canaria. Gran Canaria ha crecido un 10%, Tenerife un 30%. Pero suponiendo que creciéramos al mismo nivel que el conjunto de Canarias, estaríamos hablando de que en Tenerife, tendríamos en los próximos 15 años 150.000 personas más. Eso supone un desafío enorme en muchas cosas y en el aspecto de la movilidad tremendo. Supone necesariamente cambiar el patrón de movilidad. Estoy hablando de movilidad interna, porque no podemos seguir con un patrón de movilidad orientado al uso del vehículo privado en cerca del 90% de nuestra movilidad obligada motorizada. Primer punto. Segundo punto, otro factor que creo que va a cambiar o que va a evolucionar tiene que ver con la movilidad aérea. Nosotros somos un destino muy competitivo, que nos permite conectarnos con el exterior gracias a la actividad del sector turístico. Nosotros nos comparamos, el hub Tenerife se puede comparar el número de compañías y líneas aéreas y aeropuertos con los que trabaja, pues con hub como Stuttgart, Hamburgo. Es decir, tenemos un nivel que no está en relación a nuestra población, sino que viene derivado de nuestra situación turística. Y eso no es un comportamiento estable. El turismo se mueve. O sea, el sector y las tendencias turísticas no es como la población, es decir, la conectividad vinculada a la población, aunque crezca, es más o menos estable. El turismo no, el turismo te cambia de un año para otro. Les pongo un ejemplo. Este año va a ir bien el turismo en Tenerife, que estamos todos diciendo que está medio fastidiado, ¿no? Va a ir bien. ¿Por qué? Porque efectivamente ha bajado el turismo extranjero, en particular el turismo británico, pero ha subido el turismo nacional. Eso ya cambia nuestra estructura aeroportuaria, porque el turismo nacional viene por el aeropuerto del norte, fundamentalmente, y el turismo extranjero por el aeropuerto del sur.
Y por tanto las previsiones que podemos tener de crecimiento de infraestructuras pueden quedar distorsionadas por cómo se mueve el turismo. Y el turismo se mueve, dense cuenta, pensamos que todo es igual y no es así. Hace 10 años prácticamente 2/3 de nuestros turistas venían por charter y ahora casi el 90% viene en vuelo regular y además con conexión directa. Por decir que es una evolución, una muy importante que vamos a tener, provocada por nosotros, tiene que ver con la calidad. Estamos intentando mejorar el nivel de gasto medio, aumentando la calidad de la oferta turística, también incluyendo obviamente la hotelera. Y ahí también tenemos cambios que se van a producir respecto al tipo de compañías aéreas que vienen a la isla. Y al coste que tiene también la conectividad con los nuevos aviones, que nos va a permitir ser competitivos en conexión directa con otros destinos. Y el tercer elemento, ya lo digo en un solo minuto, tiene que ver con la conectividad marítima, que creo que cada vez va a ser más importante. Y ahí sí es verdad que necesitamos, en el ámbito de pasajeros, un esfuerzo especial en infraestructuras con el desarrollo del puerto de Fonsalía. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, y junto a muy buenas noticias, como por ejemplo que yo creo que el mercado de cruceros, al igual que ocurre con el resto de la actividad turística, no va a ser de temporada, como es ahora, que está vinculado a la temporada de invierno, sino que va a prolongarse durante todo el año. Ahí sí tenemos buenas infraestructuras con la nueva terminal, pero en la parte de pasajeros necesitamos un esfuerzo especial vinculado al desarrollo del puerto de Fonsalía. Muchas gracias, señor presidente del Cabildo. Carlos Alonso, tenemos entonces dos ideas. La que exponía el presidente de Asotel, de ese observatorio de precios para vigilar lo de la subvención al transporte de viajeros y que no afecte al turismo peninsular, o el de la conectividad que nos dejaba el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Vayamos entonces al tercer ponente, que es el vicepresidente del Gobierno, consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Permítanme que brevemente agradezca, por un lado, a El Día por la organización de este debate, de esta jornada, dentro del marco del Salón Atlántico de Logística y Transporte 2018. Es la 7ª edición del SAL. El SAL, hasta ahora, era una feria tradicional en donde las empresas de logística y transporte pues exponían durante 2 o 3 días sus productos y sus servicios, y ahora hemos revolucionado este formato del SAL durante 11 días, trayendo debates, conferencias y algunas jornadas de mucho interés para el sector de la logística y transporte. También, por supuesto, agradecerles a todos los presentes el haberse acercado aquí, el haberse dejado algo de su tiempo profesional para poder acompañarnos, porque creo que es importante que todos participemos de alguna manera en un debate que hoy se ha convertido entre el top 5 de la agenda política y social de todas las administraciones, de todas las instituciones, de todos los países. La movilidad antes era un asunto menor, nunca siempre ha tenido una importancia, como es lógico, vital, pero dentro de la agenda política no ha tenido la importancia que hoy sí tiene, insisto, en todos los lugares. Vivimos, como digo, una revolución en lo que tiene que ver con los parámetros de la movilidad, de cómo movernos, de cómo conectarnos, de cómo trasladarnos, tanto las personas como las mercancías, en definitiva, todo, que tiene una influencia transversal absolutamente en toda la sociedad, por supuesto en toda la economía. En Canarias, si cabe, aún más por nuestra condición de archipiélago y de isla, y que efectivamente ya ocupa cerca de un 9% del Producto Interior Bruto, el sector de la logística y el transporte, pero que tiene una influencia, insisto, en todos los sectores económicos mucho mayor. Yo quiero dar varios datos para ponernos en situación y luego generar el debate. Lo primero es que hoy se celebra este Salón Atlántico Logística y Transporte 2018, 7ª edición, cuando Canarias está mejor y más conectada que nunca. Más de 150 destinos se puede conectar Canarias con ellos. Más de 800 rutas tiene hoy Canarias con distintos, insisto, con más de 150 destinos. Eso, desde luego, tiene un valor importantísimo. No existe ningún archipiélago similar al nuestro, ningún territorio similar al nuestro que esté
tan conectado. Probablemente seamos el archipiélago mejor conectado del mundo. Y eso, como decía el presidente del Cabildo de Tenerife, tiene especial incidencia, sin duda alguna, el sector turístico. El ser líderes en el ámbito turístico nos ha permitido tener esta hiperconectividad interna y externa, porque tenemos una conectividad externa, como digo, muy significativa, pero también somos un archipiélago hiperconectado internamente, con muchísimas frecuencias marítimas y aéreas que nos permiten mover al año más de 7 millones de pasajeros. Que, por cierto, un dato que siempre me gusta reseñar, y además hay representantes del sector, es que nos movemos en las islas, insisto, más de 7 millones de pasajeros, mayoritariamente en barco. Es decir, el sector marítimo sigue siendo superior al sector aéreo, a pesar de que, como saben, tras el 75% del pasado año, hay un incremento en ambos sectores de cerca del 30%. Y luego, además, pues tenemos un corredor que es Canarias Península, un corredor cautivo, en donde movemos más de 7 millones de pasajeros. En definitiva, esta hiperconectividad que nos convierte, insisto, en líderes, en un archipiélago muy conectado, el mejor conectado del mundo, pues tiene que ser también una oportunidad, y lo es, de hecho. Y termino, para no extenderme más de lo que debiera, diciendo que cuando hablamos de conectividad, que tiene mucho que ver con las infraestructuras, como decía Carlos, ¿no? Es decir, creo que es fundamental. Cuando hablamos de conectividad, estamos hablando de cohesión social, es decir, de igualdad de oportunidades. Y creo que ese elemento pocas veces se incorpora. Es decir, no es simplemente que construyendo carreteras pues se genera puestos de trabajo, que es una evidencia, sino que a veces mejorando la conectividad en una isla, en un territorio, en un fragmento de territorio, pues estamos generando oportunidades e igualdad de condiciones a los ciudadanos de esa zona. Y ese es el elemento clave para justificar las bonificaciones que tenemos, compensaciones que tenemos para poder transportar mercancías con esas compensaciones y estar en igualdad de condiciones, pero también para poder los pasajeros movernos en nuestro territorio y fuera de él con igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, sin que sea un privilegio, insisto, sino que sea una compensación para estar en igualdad de condiciones. ¿La estrategia que se está siguiendo para esa conectividad es la mejor, Jorge? ¿Se refiere al tema de infraestructuras aeroportuarias y portuarias? Bueno, nosotros, por lo menos desde Asotel, con respecto a esto, hemos venido siempre diciendo lo mismo, ¿no? A niveles operativos entendemos que las dos, sobre todo de Tenerife, los dos aeropuertos de Tenerife a niveles operativos, pues operan. Está claro que mueven muchos millones de pasajeros y operan y funcionan, pero a nivel competitivo entendemos que nos hemos quedado atrás. Eso es claro y notorio. Nosotros estamos dentro de un mercado turístico en el cual tenemos que ser competitivos. También los aeropuertos, las infraestructuras deciden también a la hora de que un cliente pues decida ir a un destino turístico a otro, ¿no? Depende de si el aeropuerto es más cómodo o menos cómodo, las horas de tránsito en ese aeropuerto tienen que ver también con la decisión. Las encuestas que tenemos en los aeropuertos de Tenerife no son malas, pero como digo, no hace falta ser ingeniero ni saber de transacciones ni de rotaciones aéreas para ir al aeropuerto y ver que la infraestructura se ha quedado atrás en relación a otros aeropuertos que son competencia nuestra, y eso es claro y es notorio. Entonces nosotros seguimos exigiendo que esa inversión, por lo menos en esa terminal en Tenerife Sur, es necesaria y tiene que ser inminente. Entendemos que los parches tienen que aceptarse, es decir, todo el dinero que venga hay que cogerlo, pero que esos parches no pueden ser parches, sino tienen que ser inversiones que sirvan luego para que esa terminal se tenga como a nivel de Málaga, de Palma de Mallorca, de Madrid o de Gran Canaria, porque yo creo que Tenerife se lo merece también. Yo creo que la infraestructura más importante que la isla necesita, aparte del que he mencionado, el desarrollo del puerto de Fonsalía, tiene que ver con la terminal del aeropuerto del Sur. Es verdad que AENA va a invertir en este periodo del DORA en una mejora de la terminal con la conexión de los dos edificios existentes, la puesta en operación de la terminal 2 y la mejora de determinados estrangulamientos que tiene la terminal. Pero la terminal ya tiene un periodo de vida útil que ha superado digamos, su periodo normal, y se tiene que hacer una mejora integral, una rehabilitación integral de la terminal, resolviendo un problema, por ejemplo, estructural que tiene, que es su escaso nivel de fondo, ¿no? Y en estos meses, más allá de ejecutar esa inversión que va a realizar,
AENA tiene que tomar la decisión de invertir en la nueva terminal para el periodo de programación 2022 y siguientes, ¿no? Eso yo creo que es la decisión estratégica más importante que tiene Tenerife desde el punto de vista de su conectividad con el exterior. Mi opinión es absolutamente clara. Yo creo que lo que contempla actualmente el DORA, que es el documento donde se planifican las inversiones en los próximos 4 años, es claramente insuficiente para lo que requiere y necesita, en este caso, la red de aeropuertos canarios, pero concretamente el aeropuerto de Tenerife Sur. Creo que esta red de aeropuertos canarios está más que demostrado que es enormemente rentable, que a pesar de que hay aeropuertos que son menos rentables, como puede ser alguno de una isla no capitalina, pero la mayoría de los aeropuertos canarios son muy rentables, están en el top 10 de aeropuertos rentables de la red de AENA, y considero que la inversión que se hace por parte de la compañía no es acorde al movimiento que genera la red de aeropuertos canarios. Y concretamente, un aeropuerto como Tenerife Sur, que es eminentemente turístico, un 90% de su tráfico es turístico, que tiene pues unas posibilidades todavía de crecimiento mayor, que tenga pues un parche a medio plazo que en su terminal, en una terminal que hoy desde luego no está acorde con las necesidades y es la puerta de entrada y de salida de los millones de turistas, de los 5 millones de turistas que llegan a la isla, pues me parece absolutamente, insisto, insuficiente. Creo que debe tener una terminal, como tienen otros aeropuertos, como ha dicho el presidente de Asotel, que sea acorde a esta circunstancia. Y eso lo hemos exigido, ¿no? Lo hemos exigido en varias ocasiones porque creo que es absolutamente necesario. Además, se va a dar una circunstancia próximamente, digo, en la próxima temporada de programación de vuelos, ya hay compañías nacionales, incluso canarias, que están estudiando la posibilidad de utilizar Tenerife Sur como hub en vez de Tenerife Norte, evidentemente por el desarrollo económico que se está generando en el sur de la isla. Y creo que eso hace todavía más necesario aún que la terminal, bueno, evidentemente los parches no hay que rechazarlos, pero creo que hay que ser mucho más ambiciosos. Aquí lo que tiene que haber es una idea, porque cuando uno va a votar, elige a gente para que mande, y lo que tienen que hacer es mandar. Y lo que no podemos estar todos los días es a ver si sale un grillo, o si sale una plataforma, o si sale un tal. Aquí las cosas hay que hacerlas, porque si no nos quedamos atrás. Y a los hechos me remito. Nosotros nos hemos pasado 15 años aquí discutiendo y viéndonos el ombligo, y otras islas han hecho las cosas como tenían que hacerlas y nos han pegado un adelantamiento que todavía estamos mirando a ver si le vemos algún número a la matrícula, ¿no? Entonces, a cada uno lo que tiene que hacer, a cada uno sus competencias, y a exigirle a cada uno esos compromisos. Pero no nos equivoquemos de sitio y no nos equivoquemos de personas, porque si no seguiremos hablando toda la vida y no arreglaremos nada. Bueno, a ver, nosotros llevamos años haciéndole el seguimiento a AENA para que haga las inversiones que Tenerife necesita. De hecho, no solo en reuniones, sino contratando, como dice Jorge, gente que sabe, no que habla en la cafetería y en la barra del bar, sino ingenieros y técnicos que nos permitan guiar nuestra posición técnica, ¿no? Y ahí siempre hemos pensado que es mucho más prioritario disponer de un buen edificio terminal que tener una segunda pista que puede ser necesario en el futuro, pero que hoy por hoy no es urgente. Y por tanto siempre hemos situado esa prioridad con un compromiso con el anterior equipo de AENA de que en este año, en el año 2018, tomaría la decisión para el documento de regulación aeroportuaria del periodo 21 y siguientes para ese nuevo edificio terminal, en función de la evolución del tráfico aéreo y de las necesidades aeroportuarias que tiene Tenerife. Solo una puntualización. Yo creo que es absolutamente imposible tener unanimidad en la construcción de infraestructuras, porque efectivamente, como dice Jorge, todo el mundo es ingeniero, todo el mundo sabe, son expertos en movilidad y hace muy complicado el que haya una unanimidad en todas y cada una de las infraestructuras. Hay que generar mayorías, hay que generar espacios de diálogo en donde al final se tomen decisiones que muchas veces puede tener personas en contra. Creo que con el tema del aeropuerto de Tenerife Sur, por concluir posicionamiento, creo que no se ha renunciado en ningún caso a la segunda pista porque es una oportunidad de crecimiento en el futuro. Además, por suerte hay espacio y existe espacio, pero creo que el elemento prioritario es tener una terminal en condiciones. Es la puerta de entrada y de salida del 90% del turismo de esta isla, que además no solo repercute en la isla, sino repercute en el archipiélago y desde luego hoy la imagen que se llevan
no es de acuerdo, no está acorde a estos tiempos, ni siquiera a aeropuertos similares con menor tráfico, que los hay, insisto, aeropuertos con mucho menor tráfico, con terminales mucho más aceptables. Quería terminar con el puerto de Fonsalía, que lo han hablado aquí. Hay gente que en el tráfico, por ejemplo, interinsular, usando el puerto de los Cristianos, tarda más en salir del propio muelle que en la travesía hasta La Gomera. Ustedes han planteado aquí que puede ser una alternativa el puerto de Fonsalía, sobre todo en el tráfico interinsular. ¿Qué impide que eso se esté llevando a cabo ya o que hayan dado algo más de pasos para que eso sea una realidad en un futuro no demasiado lejano? Bueno, si la pregunta va dirigida a los hoteleros no tenemos nada en contra, al contrario, lo antes posible, por favor, porque tenemos una situación caótica, sobre todo en las horas de tráfico portuario, en la zona turística de los Cristianos y las Américas, y todo el mundo sabe a lo que me refiero. Se forma un caos circulatorio que viene a sumarse a lo que tenemos, al embotellamiento que tenemos en la autopista, porque bueno, de esa hablaremos en la próxima. Hablamos de la pista, del aeropuerto, pero a ver cómo llevamos a los clientes abajo o arriba, porque después, claro, llegan al aeropuerto llegan, pero luego viene el otro problema, que en eso seguimos trabajando también. Entonces, creo que está metido en una estrategia general de la conectividad de las islas, el puerto de Fonsalía, porque no solamente beneficiaría a la isla de Tenerife, sino también a las islas no capitalinas como La Palma y La Gomera, y nosotros lo que entendemos es que esa infraestructura no solamente es viable, no solamente económicamente tiene retorno, puesto que la cantidad de demanda que puede existir, sobre todo para el uso privado, de la parte privada de ese puerto, puede dar un buen empujón a la inversión, completamente seguro, porque ahora mismo no hay un atraque para actividad privada en toda la isla que se pueda alquilar o que se pueda comprar, y lo que entendemos que es una inversión que se tiene que hacer lo antes posible. Aquí volvemos a entrar otra vez en quién tiene la capacidad, si son puertos canarios, si puertos del Estado, y aquí empezamos otra vez con la pelota. El puerto de los Cristianos está conectado a través de dos tipos de infraestructuras. Una vía de interés regional, porque conecta un puerto de interés regional, y después también la trama urbana, ¿no? Por tanto, ahí es el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias el que tienen que mejorar la conexión entre el puerto y la autopista. El Cabildo de Tenerife ha trabajado para definir qué tipo de soluciones podríamos tener a corto plazo, mejoras en enlace en el Mojón, mejoras en la zona del ámbito de la calle Panamá, en Chayofita, de forma que hay una mejor circulación en las vías existentes. Ese programa de trabajo lo tenemos ya definido y se lo vamos a presentar tanto al Gobierno como al Ayuntamiento para que entre las tres administraciones podamos actuar a corto plazo. Aunque no sea una competencia del Cabildo, el Cabildo está dispuesto no solo a hacer el análisis, a financiar una parte de esas actuaciones junto al Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, un convenio a tres bandas de manera que podamos desarrollar esa infraestructura. Y lo segundo, a largo plazo tenemos que apostar por el desarrollo, lo decía al principio de mi intervención, por Fonsalía. Y ahí también estamos trabajando con Puertos del Estado y Puertos Canarios y el Gobierno de Canarias para ver cómo podemos llegar a un acuerdo para que esa infraestructura se haga, y no importa quién la haga, así que lo haga el que mejor y más capacidad tiene. Yo creo que hasta ahora ese puerto estaba en el ámbito del desarrollo de Puertos Canarios, pero creo que es posible que el Estado asuma esa inversión con además una financiación que podía provenir de la explotación del propio puerto de los Cristianos, ¿no? Que genera recursos suficientes para financiar una parte de esa inversión. Dos cuestiones. La primera sobre el puerto de los Cristianos, por añadir algo de lo que decía el presidente del Cabildo. Hemos constituido una comisión de trabajo para actuaciones a corto plazo, corto, medio plazo, Cabildo, Ayuntamiento, Autoridad Portuaria también de Santa Cruz y nosotros, el Gobierno de Canarias, para tratar de, en una serie de medidas que ya están incluso hasta planificadas y puestas por escrito, actuar a corto y medio plazo, porque efectivamente las limitaciones son muchas, los problemas de congestión en la entrada y salida del puerto pues son más que evidentes, y la colmatación urbanística también de los puertos de los Cristianos hace que las soluciones mágicas sean imposibles. Es decir, está claro que podemos mejorar el tráfico, podemos mejorar la conectividad, creo que se van a quitar hasta aparcamientos para lograr pues que haya mayor capacidad en la vía, pero por otro lado está claro que el futuro es Fonsalía. Y en Fonsalía tenemos varios elementos. Se trata hoy, que es una actuación de Puertos Canarios, del proyecto más ambicioso de toda la red de puertos canarios, no de la actualidad, sino de toda su historia. Es decir, estamos hablando de una obra de una envergadura muy importante que tiene un proyecto definido, un anteproyecto definido de hace mucho tiempo, con declaración de impacto incluso también desde hace bastante tiempo, pero queda algo pendiente
que no hemos logrado sacar, y lo digo con total, no hemos logrado, a mí ahora actualmente como representante y responsable de puerto, pero no lo ha logrado nadie, que en este caso Costa haga la inscripción de la lámina de agua, algo que parece que puede ser sencillo, pero que no lo está haciendo, ¿vale? No lo está haciendo, y espero que a lo mejor este debate ayude a que eso sea un trámite necesario para poder avanzar. Y asumiendo parte del discurso de Carlos, creo que por la envergadura del puerto, nosotros, y además lo hemos planteado tanto el director gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, que está hoy aquí, lo hemos planteado en alguna ocasión, lo normal y lo más eficiente, porque nosotros no vamos a pelear por a ver quién corta la cinta, es que sea la autoridad portuaria, es decir, Puertos del Estado, quien afronte ese puerto. Hay uno de los presentes que dice que en qué se diferencian las políticas de movilidad que están impulsando y con las ya desarrolladas por sus antecesores, a cada uno en su ámbito. Don Carlos. Bueno, yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es una apuesta muy importante en movilidad interna por el transporte público, ¿no? Esa apuesta pasa por tres factores importantes de cambio, ¿no? Primero es la mayor disponibilidad de recursos, que viene derivada pues también de la situación de la coyuntura económica y también el apoyo económico que viene del Estado después de los acuerdos que Coalición Canaria consiguió para los presupuestos del 2018. Eso nos ha permitido tener más recursos para financiar la política de transporte. Por otro lado, también con el desarrollo del cambio tecnológico que nos ha permitido implantar la tarjeta TEN+. Ya tenemos 100.000 usuarios de la tarjeta TEN+, lo cual es un hito muy importante para el sistema de movilidad y que, digamos, son el elemento para mí más importante en el cambio de política de movilidad, ¿no? Pues creo que coincido prácticamente con Carlos, ¿no? En primer lugar, la apuesta sin precedentes que ha hecho el Gobierno de Canarias por el transporte público. Hasta ahora, efectivamente, venían fondos del Estado para pues, subvencionar el transporte público, regular las guaguas en las islas, pero nunca había existido una apuesta con fondos propios del Gobierno de Canarias de 30 millones de euros al año, precisamente para convertir en una opción real, una alternativa al vehículo privado, pues el transporte público, las guaguas en cada una de las islas. Esto, desde luego, está comenzando, pero veremos resultados, estoy convencido, revolucionarios que permitirán mejorar la movilidad y cambiar el paradigma de cómo nos movemos, porque hay una cuestión absolutamente clara. En Canarias somos 2.100.000, 2.200.000 habitantes. Evidentemente, si sumamos los 16 o 17 millones de turistas, pues muchísimos más. Pero que tengamos, con 2 millones y algo de habitantes, tengamos 1.800.000 vehículos de parque móvil, honestamente creo que hoy no es sostenible. Después de lo alcanzado en cuanto a movilidad, hasta el momento, ¿cuál o cuáles serán los siguientes pasos? Bueno, pues creo que tenemos que seguir avanzando en la puesta en funcionamiento del bono residente canario en todas y cada una de las islas para abaratar y hacer atractivo el transporte público, y luego tenemos que seguir apostando precisamente por la digitalización y la modernización del sector de la logística y del transporte. Como decía antes, un sector transversal que genera muchísimos puestos de trabajo, que tiene en Canarias una especialización muy importante. Tenemos empresas, por ejemplo, a nivel marítimo y aéreo, pero también terrestre, que son referencias no solo en Canarias, sino fuera de Canarias, por su capacidad y por su liderazgo, y creo que tenemos que seguir en esa senda de modernizar el sector para ser cada vez más competitivo. Creo que ese es el camino y en ese sentido el siguiente reto, si me permite, va a ser a través de la firma del nuevo convenio de carreteras poder volver a poner la obra pública en Canarias a primer nivel, ¿no? Hemos tenido una década muy compleja en ese sentido, donde se ha frenado la inversión pública, donde se ha destruido muchísimos puestos de empleo en el ámbito de la obra pública, y creo que va a haber un cambio de ciclo con ese nuevo convenio de carretera. Bien, hay otra pregunta, en este caso para el presidente del Cabildo. La incidencia perversa que puede tener el descuento del 75% en los billetes de los canarios y el incremento que esto puede suponer en los precios de los billetes de los peninsulares. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el que Canarias haya conseguido que en los
trayectos con la península, igual que con el resto de islas, tengamos una subvención que viene a reconocer que hay un hándicap evidente, y es que nuestras posibilidades de viajar están limitadas por la distancia, por la ausencia de competencia modal, dado que solo podemos viajar, no podemos viajar en coche, no podemos viajar en barco con península, solo podemos viajar en avión. El hecho de que se haya reconocido que ese hándicap, esa dificultad requiere de un apoyo del Estado para la cohesión, es un hecho de primerísima magnitud para Canarias, de primerísima. Más allá de que puede beneficiar a poca población, a muchas, no, es políticamente un hito para Canarias muy, muy importante. Entonces, lo que los canarios no podemos permitir es que nadie malogre ese hito, que nadie lo ponga en cuestión por un uso perverso de ese proceso. No podemos permitir los canarios que las compañías aéreas, por una práctica abusiva de precios, malogren ese hecho de primera magnitud para los canarios. No lo podemos permitir. Y hay que buscar todos los mecanismos con un seguimiento especial de precios, que de hecho el Cabildo de Tenerife ya lo ha contratado, tendremos los primeros datos a final de este mes. Hay que ser serio, no hay que tampoco alarmar, no hay que buscar cosas donde no las hay que hacer bien el trabajo para que ese objetivo, esa conquista tan importante para Canarias, no lo malogren algunos, fundamentalmente las compañías aéreas. Lo que está comentando no es mentira. Publicación en su propio periódico El Día de sentencias del propio Supremo diciendo que se pasaron de listo. O los controlamos o se vuelven a pasar de listo. Sí, sí. Y lo que está diciendo va a ser así si no se controla. Esta bonificación que tenemos puede tener efectos perversos. Y si no somos serios y lo suficientemente responsables para ser parte activa en el control de la misma, al final el chollo se acaba. Porque esto es así. Podemos intentar Jorge, tapar el... no es un chollo. Vamos a ver, es un derecho que tenemos Señor, los canarios para movernos. Pido disculpas, tiene razón. Era una manera Entonces, coloquial lo que de no hablar. puede ocurrir es que ese derecho se pervierta por algunos, por las compañías aéreas, que efectivamente abusaron y están condenados por el Supremo, y lo que no puede ocurrir es que porque ya lo demos por hecho, porque a nosotros muchas veces, canarios, pues bueno, no ni protestamos ni tal, no. Yo creo que en esto tenemos que ser especialmente reivindicativos, no solo por haberlo conseguido, que lo fuimos y por eso lo hemos conseguido, sino por mantenerlo. Y todo el que ataque ese derecho, yo no digo políticamente, sino todo el que, compañías que ataquen ese derecho, abusando de ese derecho, tenemos que ir contra eso. Repito, era una manera coloquial y creo que en el coloquio todos entendemos lo que quise decir. Cuando digo que si no somos lo suficientemente serios y responsables para hacer las cosas bien, este tipo de cosas a la larga no van a funcionar y esos derechos al final va a venir alguien y nos los va a recortar. Entonces, lo que quiero yo, y para eso sí estoy pidiéndole a las administraciones, creo que son competentes en esto, por lo menos para llevarme algo para casa hoy, ¿no? Es ese compromiso que sé que el del Cabildo de Tenerife existe, puesto que en el seno de Turismo de Tenerife se planteó la idea por parte de la propia patronal también y se ha tomado parte activa y se está trabajando en ello, de crear ese observatorio e invitar a todos los que tengan que participar ahí a trabajar. Porque a nivel nacional hay uno creado que no se reúne nunca y que no toma medidas. Entonces hay que invitarles a trabajar a todos los que tengan que ver en esto. Y el que no venga, pero hay que tomar parte activa. Y perdóneme que vuelva otra vez a otra cosa como don RQR, porque es la oportunidad para decirlo. Estamos siendo discriminados a la hora de comprar un pasaje de avión a través de medios telemáticos. Nos preguntan, lo primero, antes de decirnos el precio, que si somos residentes o no. Yo creo que a nadie le interesa a la hora de darme un precio si voy a comprarme un pantalón, que si tengo pelo, que si no, que si soy del sur o si soy del norte. ¿Por qué seguimos aceptando que nos sigan discriminando, preguntándonos si somos o no residentes antes de darnos el precio del billete? Nos están tomando el pelo. Eso se puede utilizar de una manera capciosa para inflar el precio del billete, porque el coste de oportunidad para un canario en pagar 100 euros a ir a la península es mucho más amable el hecho de sacar los 100 euros del bolsillo que para un peninsular pagar 400 euros para venir a Canarias. Por lo tanto, debería haber una iniciativa política seria para que eso se prohíba. Usted deme el precio del billete y al final cuando vaya a pagar me pregunta cómo pago y quién paga. Porque esto puede llevar a estas sentencias dentro de 4 o 5 años
y los canarios, con todo nuestro derecho que lo tenemos, seguir pagando lo que pagábamos hace 5 años por los billetes, las compañías inflándose y los peninsulares sin poder venir a Canarias. Creo que es verdad que es positivo que se haga una vigilancia y se observe de alguna manera cómo reaccionan los precios y si hay crecimiento. Precios y capacidades, perdón. Precios y capacidades. Lo tenía apuntado, no solamente los precios, las capacidades. Porque es positivo ver si hay alguna subida artificial, si existe algún tipo de pacto de precio, que es algo absolutamente ilegal. En definitiva, es positivo tener ese instrumento, pero no hay que inventárselo. El instrumento existe. Es decir, el Ministerio de Fomento, la Dirección General de Aviación Civil, tiene creado desde hace años el Observatorio de Precios. Y no es que no esté funcionando. El Observatorio de Precios, de la manera que sea, funciona y genera informes y datos sobre el comportamiento de los precios en todo el ámbito del Estado, en el ámbito de todos los corredores del Estado. Lo que no entendemos es que los datos que emite el Observatorio de Precios sean confidenciales. Vamos con los puertos, porque tengo aquí una pregunta que dice que ¿por qué y para qué el puerto de Fonsalía teniendo como alternativa el puerto de Granadilla? Es una pregunta que iba dirigida al presidente del Cabildo, pero si me permite el que pregunta, yo se lo amplío también a don Pablo. Creo que está claro, ¿no? Es decir, Granadilla es un puerto con unas oportunidades y unas posibilidades enormes en el ámbito industrial. Es decir, es un puerto que tiene una bolsa de suelo industrial como ningún otro puerto. Ahí nadie va a competir, desde luego, al menos en nuestro territorio, con un puerto con esa capacidad desde el punto de vista de crecimiento industrial. Pero no puedes mezclar tráfico, sobre todo de esas tan distintos, ¿no? De mercancías y pasajeros, depende de qué tipo de mercancías, pero estamos hablando de un puerto de carácter industrial, donde va una regasificadora, donde va a ir una serie de infraestructuras muy potentes que va a convertir, y estamos convencidos, y está convencida la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, en una oportunidad desde el punto de vista del crecimiento industrial en el sur de Tenerife, en la isla de Tenerife. Y después hay una razón que tiene que ver con la optimización de las rutas con las islas occidentales. Fonsalía es el punto que optimiza la conexión con La Palma, Gomera y El Hierro, y por eso se Efectivamente. El eje transinsular, y aprovecho en el aniversario del fallecimiento de Adán Martín, el eje transinsular que diseñó precisamente el presidente Adán Martín, lo que buscaba era unir los puntos más próximos entre islas. Y evidentemente ese punto más próximo está en Guía de Isora, en Fonsalía, y entendemos que es el destino natural para que sea el puerto hub de la provincia occidental. Hay otro asistente a este coloquio que pregunta que qué le debe el Estado a Canarias respecto a la conectividad y cuáles son los compromisos que no han llegado todavía. Canarias. Compromisos que no han llegado todavía, bueno, el más importante, el convenio de carretera, ¿no? Yo creo que ese es el elemento, es verdad, que lo he dicho muchas veces y lo hemos dicho a lo largo de este debate. Con las carreteras no se resuelven los problemas de movilidad, no se resuelven todos los problemas de movilidad. Sí que es verdad que mejora la capacidad de determinadas vías que han quedado absolutamente obsoletas en el sentido del nivel de vehículos y de tráfico que soportan, pero sí, desde luego, el elemento más importante que queda pendiente con el Estado, en este caso, por cerrar, es el convenio de carretera. La apuesta que tiene que hacer el Estado en transporte público tiene que ser aún mayor también. O sea, es verdad que se ha hecho un esfuerzo con el aumento en 20 millones por parte del Estado y en 10 la comunidad autónoma para financiar el transporte público terrestre, pero todavía con esas cifras estamos por debajo de la subvención media que recibe, por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona por pasajero o por habitante en transporte público, teniendo además una oferta de infraestructura de transporte público mucho más potente que la nuestra. Con los graves y evidentes problemas de congestión, sobre todo en la Tenerife 1 y en Tenerife 5, el Gobierno de Canarias no ha salido a la palestra y no se ha mojado en buscar soluciones como sí lo ha hecho el Cabildo de Tenerife con el presidente del Cabildo a la cabeza. Y segundo, le pregunta... Esa la hizo Carlos, la pregunta. Esa la hice yo. Esa pregunta la hice yo. Bueno, también la podía haber hecho yo, de todas maneras. Lo que sí es cierto es que hay un convenio de carretera que uno no sabe si está más pensado para otras islas que para esta. Lo digo porque aquí hace 10 años que no se hace una carretera.
en la aldea... No, que no se empieza una carretera. Sí, pero no, porque sí se ha terminado. En la aldea, casi todos conocemos los puntos kilométricos de la aldea, porque nos lo han ido relatando uno a uno. Yo estoy por irme para allá, a ver cómo lo han hecho allí, a ver si aquí pues, nos pueden hacer lo mismo, porque aquí llevamos tiempo hablando de las mismas infraestructuras que el Gobierno de Canarias nunca termina. No estoy hablando ahora directamente con el presidente del Cabildo, pero sí con el responsable en esto en materia regional, que aquí parece como si todo se nos fuera alargando en el tiempo, no hay manera de que comiencen las obras. Bueno, por alusiones. O por indicaciones, como usted quiera. Por obligación. Bueno, después de esta pregunta que me ha hecho Carlos, creo que en estos últimos 20 meses, porque ir para atrás, hablar de otros responsables o de otras circunstancias, de poco vale a día de hoy. Yo puedo hacer balance de los últimos 20 meses. Y en estos últimos 20 meses estamos en Tenerife, y ahora hablo exclusivamente de Tenerife, estamos mucho mejor desde el punto de vista de los proyectos pendientes que hace 20 meses. Lo que es cierto, y lo digo con total claridad, es que cualquier proyecto de obra no es como ir a comprar un zapato. Es decir, desde luego que no lo es. Es decir, tiene un procedimiento administrativo que no se ve, en donde tienes que aprobar declaración de impacto ambiental y proyecto, y redactar el proyecto y aprobarlo, y después poder iniciar una licitación, que desde luego eso normalmente no lleva ni palas, ni tractores, ni movimiento en la tierra. Y eso desde luego cambia las circunstancias. Pero quiero decirle que pero ya perdone, tenemos... Pablo, ¿eso es cuando la obra es en Tenerife, en Gran Canaria? No, igual, exactamente. En todas las islas y en todo el país es exactamente igual. Pero le voy a decir, en estos últimos 20 meses tenemos en Tenerife, yo cuando llegué evidentemente, y lo sabe todo el mundo, porque lo he dicho en todos lados, no había ni un solo proyecto, pero no solo en Tenerife, ni en Canarias, no había ni un solo proyecto que pudiese mandar al Boletín Oficial del Estado a licitar. Ni un solo proyecto. Hoy no solo hay proyectos, sino que tenemos una obra adjudicada en el sur de Tenerife, que va a comenzar en pocos días, en pocas semanas, que es la de Chafira-Oroteanda, un enlace de la TF1, donde se genera hoy un problema importante de congestión. Eso lo vamos a ver, palas y tractores, en muy poco tiempo, porque ya está adjudicada la obra. Vamos a licitar este año en la obra más importante del nuevo convenio de carretera, 300 millones de euros, que es el cierre del anillo insular, que ya tiene proyecto y declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, la obra más importante la vamos a licitar siempre y cuando, pongo la coletilla, el condicionante, tengamos firmado el convenio de carretera. Por eso es tan importante. Hemos firmado un convenio con el Cabildo de Tenerife, que era absolutamente imposible de firmar, según mucha gente, para poder actuar de manera rápida, a medio y corto plazo, en la autopista del norte, en la TF5, que es lo que nos lleva a lo que antes anunciaba el presidente del Cabildo, de ampliar un carril entre Guamasa y el aeropuerto. En definitiva, hemos trabajado, como no se ha trabajado hace mucho tiempo, en Tenerife, en poner obras en marcha, en resolver proyectos y en estar en condiciones de ver obras que van a durar 3, 4, 5 años, pero que desde luego van a mejorar la conectividad y la movilidad de la isla. Bien, don Pablo, muchas gracias. Gracias a los tres, Jorge Marichal, presidente de Azotel, al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y al vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, don Pablo Rodríguez. Esta es la primera parte de este acto, que ha sido este coloquio, este debate sobre la conectividad de las islas. Pero tenemos una segunda parte en donde se va a entregar el premio Adán Martín. Les invito a que recibamos al presidente del Gobierno, a Fernando Clavijo, y a partir de ese momento comencemos con la segunda parte de este programa.